yo no sé si... no le voy a pedir los números del Kinisei porque no me lo va a poder dar. No. Pero en cualquier momento le mando mi fecha de nacimiento, mi hora de nacimiento, Claro. y que me haga la carta astral. Que me diga qué me va a pasar, porque acertó hasta acá la gran mayoría de las cosas, por no decir casi todas o todas. Y hablamos de Juan Cruz Sirius, que es astrólogo y está del otro lado de la línea. Antes que te corrija él, no es que acertó, hizo bien el estudio astrológico. Bueno, es verdad, tenés razón. Porque recordemos que algo que nos dejó patente fue que puede equivocarse el astrólogo a la hora de hacer los cálculos, pero no la astrología. ¿Dijo que Javier Milei iba a ser presidente de los argentinos? Y dijo que estaba muy bien expectado. Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Hace poquito hablamos con él, pero en el programa Capital Deportivo, iba a decir, en hora extra de radio, sí, hoy al mediodía con el Turco Amamé, cuando lo llamamos por el tema de los equipos que podían llegar a pelear el descenso. Pero bueno, también anduvo ahí cercano. ¿Estuvieron charlando sobre eso? Sí, estuvimos charlando sobre eso. Bueno, Juan Cruz, no, a ver, charlábamos ayer con los chicos en producción y bueno, vos fuiste uno de los primeros que hace varios meses atrás dijiste que estaban dadas las condiciones para que haya un cambio. Sí. ¿Llegó ese cambio y por qué? Más allá que, Sí. ¿por qué? Que sabemos que porque lo eligió la gente, ¿no? Porque casi el 56% lo votó, pero digo, ¿por qué crees que llegó ese cambio? Primero porque en la carta natal de Argentina, que se calcula con la fecha y hora de independencia, viene teniendo en su mapa diferentes aspectos astrológicos en los últimos años que indicaban que, al menos desde mi interpretación, se iba a imponer un gobierno contrario al oficialismo, no iba a haber un cambio de rumbo, porque estaba activo, entre otras cosas, el planeta Urano, que tiene que ver con renovación y cambio, así que como estuvo en 2015 activo. Entonces eso ya de por sí me daba una pauta, pero había incluso algo más de fondo, que es lo que está latente todavía y va a permanecer en los próximos años, que es que desde el año 2013 y hasta aproximadamente finales de 2025 estamos teniendo un tránsito del planeta Plutón. Y en los finales de los procesos, como ahora estamos en los últimos 2 años, diríamos, de ese tránsito, la cuestión como que se intensifica o se pone más fuerte. Y Plutón es un planeta de grandes cambios radicales, muy fuertes, muy extremos. Tiene que ver justamente, a veces está asociado como a crisis, como a ir al fondo del mar y de alguna manera tomar impulso y salir a flote. Está asociado al signo de Escorpio por la energía justamente de gran intensidad, de muerte, de transformación. Entonces ese tránsito está activo desde el 2013, se extiende hasta 2025 aproximadamente, pero estamos en el final de ese proceso y como cuando algo termina y algo están haciendo suele ser el momento culmine, más doloroso quizás. Entonces por ese tránsito también me permitía deducir que el próximo presidente iba a tener de alguna manera esas características, o iba a ser alguien que iba a ir de alguna forma por grandes cambios o transformaciones, y no más bien el candidato del status quo o de la continuidad. Por eso, entre otras cosas, y además analizando la carta natal del candidato, de Milei, por todo esto que te menciono, di ganador a Milei, y de alguna manera esto que te anunciaba o que te comentaba, sigue de alguna forma en 2024 y 2025, por lo cual de alguna forma no hay que esperar, espero equivocarme, ¿no? Grandes situaciones de mejora o de calma o de tranquilidad, sino más bien es un momento crítico en el cual el presidente debe, desde mi interpretación y sugerencia humilde, no buscar consensos, acuerdos y justamente no irse a los extremos, porque ahí sí el planeta Plutón todavía puede mostrar su cara más dura y de alguna forma generar situaciones más difíciles para toda la sociedad argentina. Juan, ¿cómo andás? Nico te saluda. Entonces, según los estudios que venís realizando, ¿a partir de 2025 podría haber cambios positivos para el país? Sí, 2024 es un año duro, muy duro, complejo para Argentina. 2025 de alguna manera creo que también, pero quizás ya empieza a haber, quizás puede ser a finales de año, los momentos de transición. Esto obviamente no es que empieza el 2026 y las variables se estabilizan, es un proceso. Aproximadamente diría quizás finales de 2025 la cuestión empecemos a ver de alguna forma un horizonte un poco más claro. Y creo yo que aproximadamente a partir de 2026 y 2027 ya hay una cuestión de mayor estabilidad y de mejoría para el país y para nosotros como ciudadanos.
parece lejano, ¿no? Pero si vos me hubiese hecho la nota en 2015, yo te tenía que decir que todavía quedaban largos 10 años de este tránsito de Plutón. Bueno, estamos en el final del proceso, esperemos que sea lo menos doloroso y traumático posible. Hay una de las cuestiones que has marcado en redes sociales que me hizo un poco de ruido sobre el horario, ya que no se puede cambiar el día, sí cambiar el horario de la asunción presidencial. ¿Esto por qué? Sí, sabemos que desde hace años vengo diciendo que el 10 de diciembre es una muy mala fecha para que asuman los presidentes, porque ese día, sin importar el año, el Sol transita en el grado 18 de Sagitario, y Argentina en su carta natal, en ese punto del zodíaco, tiene un planeta complejo como es Neptuno, y genera como una cuestión de que los presidentes y sus gobiernos tengan una falta de rumbo, falta de claridad, un sentido errático, diagnósticos equivocados. Neptuno está estudiado en astrología económica, al ser aquello que no tiene bases sólidas y no tiene límites y bordes, está asociado y está estudiado que es la inflación. De hecho, Argentina es uno de los países históricamente más inflacionarios del mundo. Tiene en su carta natal a Neptuno en la casa 2, que es la casa de la economía. Si encima buscamos un día que los presidentes asuman y activamos ese punto, bueno, es entrar al partido perdiendo 2-0 desde el vestuario. Obviamente cada 10 de diciembre tiene sus particularidades. El Sol siempre va a estar en esa posición que te digo, el resto de los planetas se van a ir moviendo. Puntualmente este 10 de diciembre, lamentablemente el clima astrológico no es favorable para lo que se inicia, porque hay que aclarar que no es que va a suceder algo ese día, sino que es el mapa astral de nacimiento que va a dar las tendencias de ese gobierno. Entonces, ya que no no podemos modificar el día, salvo que se adelante la asunción, bueno, evitar que el presidente asuma al mediodía, porque en ese momento del día, por la mañana y por el mediodía, es donde peor aspectos astrológicos hay. Uno sugiere, desde mi interpretación, que asuma aproximadamente hacia las 16:30 horas, que es el momento del día donde hay posiciones astrológicas que de alguna manera contrarrestarían o sopesarían las dificultades que te describía que tiene el 10 de diciembre, ¿no? De alguna manera no sería todo positivo ni mucho menos, pero creo que trataríamos de equilibrar un poco la balanza. Por eso sugiero, ¿no?, que el presidente asuma en ese horario. Los últimos gobiernos han asumido al mediodía, pero por ejemplo Cristina Kirchner en su segundo mandato asumió por la tarde, o Menem asumió por la mañana, es decir, se puede modificar, hay un margen de maniobra en ese sentido. Ojalá pueda ser escuchado y utilizado esta información. Juan Cruz, cuando hablabas de un año 2024 muy complejo, ¿qué dificultades ves o pudiste estudiar y que de alguna manera puedas señalar? Hablaste del tema de inflación, pero, por ejemplo, ¿se ve en el estudio que hiciste la carta astral del país de dificultades que tengan que ver con acuerdos políticos que van a ser muy importantes? Porque si no va a ser muy difícil que se pueda concretar justamente algo positivo para el país. Sin esos acuerdos políticos, no sé si la tiene tan fácil. Claro, por una parte las grandes dificultades que observo son en materia económica, ¿no? Una profundización de lo que venimos viendo en los últimos años. Por ejemplo, a nivel inflacionario, el tema precios me parece que puede de alguna manera escapar el control o desbordarse quizás más de lo que lo hemos visto en este año. Y por otra parte, el clima social y a nivel de la gente, de la irascibilidad o de la violencia, puede haber, creo yo, si el presidente justamente toma la postura más radicalizada, puede haber un clima muy violento, porque para 2024 y 2025, sobre todo en el 24, se activa el planeta Marte, que tiene que ver que ya en la antigüedad estaba por los romanos bautizado como el dios de la guerra, ¿no? Un planeta asociado cuando hace aspectos tensos, conflictivos. ¿Qué me querés decir violento. con eso, Juan Cruz? ¿Que hay posibilidad de conflictividad en las calles entre los propios argentinos? Digo, no hablo de fuerza de seguridad contra un sector político, pero sí. Es un clima muy violento el que probablemente vivamos el año próximo, porque Marte justamente tiene que ver con esas cuestiones de belicosidad, de irascibilidad, de luchas, de protestas. Entonces, como que digamos, como se dice popularmente, no, el horno no está para bollos, y encima se fogonea
de alguna manera si se toman posturas radicalizadas, sea tanto del gobierno como de la oposición, bueno, el clima no pinta bien. Entonces, la sugerencia para los líderes, para el presidente, también para los dirigentes de la oposición, de alguna manera, obviamente sabemos que no piensan igual, pero tratar de llegar a algunos puntos de acuerdo, puntos de consenso, hacer los cambios que el presidente considere, porque es un tiempo plutoniano, es decir, uno no puede decir, bueno, no hagas nada, seguí como hasta ahora, porque no, Argentina está viviendo un proceso de gran transformación, pero que esos cambios sea de alguna manera buscando equilibrio, consensos, acuerdos, y no revoleando cosas por el aire, ¿no? Entonces, de ser así, ahí el clima, que te hablo del planeta Marte, podría mostrar su cara más dura, ¿no? Esa sería un poco mi reflexión. Juan, y de estos años de proceso que fuiste marcando, que finaliza en 2025, ¿el 2024 sería como el más caótico, el más convulsivo, según tus estudios? Sí, de los últimos, diría, de la última década, quizás 2024, según mi interpretación, insisto, ojalá sea equivocado, por razones obvias, no vivo acá y no quiero que esto se desborde, pero me parece que es el año astrológicamente más difícil de los últimos 10 años. ¿No hay chances, Juan Cruz, de que se pueda cambiar eso que se ve? Y la carta natal de Argentina tiene los tránsitos que tiene, Milei tiene los tránsitos que tiene, la única herramienta que podemos llegar a acomodar o modificar o usar a favor es esta que te digo, la de la fecha de inicio, fecha y hora de inicio del gobierno, que es la carta astral de Asunción. Insisto, es una herramienta de segundo orden de importancia, pero bueno, justamente es una herramienta que tiene el presidente para afrontar lo que le demande la carta natal del país. Y podría carta astral de Asunción. ¿Y podría llegar a favorecer la carta de los ministros, por ejemplo, ministros o ministras? No, eso es algo completamente secundario y yo, al menos desde mi interpretación, no le doy ningún tipo de importancia. Astrológicamente lo que importa es cuando el presidente asume, firma, le dan la banda y el bastón, es el nacimiento del gobierno y es necesario que ese momento sea un momento astrológico favorable, o al menos que no sea tan negativo como se vislumbra, y es al mediodía del 10 de diciembre de 2023. Bien, Juan Cruz, bueno, esperemos que... Ojalá que le haya pifiado algún estudio. Sí. Que sea contrario Ojalá. a todo lo que viene haciendo. Porque... A ver, no me asusta ni me asombra, porque yo imaginaba, sin ser astrólogo como vos, ni estudiar las cartas natales, imaginaba un 2024 con bastante nivel de conflictividad. Pero esto que vos señalás es muy puntual en algunas situaciones. O sea, también es verdad que como comunicadores nosotros hemos pedido que se tenga paciencia, ¿no? Esto no es un chasquido y se solucionan las cosas. Va a llevar un tiempo. Ojalá que sea menos de un año o no más allá de un año desde que asuma. Esperemos. Juan, yo te hago la última, no te quiero poner un aprieto, no sé si hiciste el estudio correspondiente, pero quería saber cómo veías el final del campeonato argentino, tanto para los que pelean arriba como los que pelean abajo. Sí, para arriba todavía no miré nada. Para los de abajo, creo que en la última conversación habíamos hablado, o yo había mencionado, que Gimnasia era uno de los clubes más perjudicados astrológicamente para este 2023. Y creo que había mencionado también a Colón en ese grupo. Había dicho que Huracán era de los que veía que se salvaba, y porque le veía muy buena astrología, y bueno, de hecho no solo se salvó, sino que parece que está por clasificar, si no vi mal, Sí. no me llegó mal ese dato. Así que está, creo que entre Gimnasia, Colón y un poquito ahí quizás Unión también, por lo que vi. No tengo las cartas, es decir, tengo cartas con un horario tentativo de fundación, entonces no es como la de River, la de Boca, la de Rosario Central, la de Newell's, que tengo la hora precisa. Entonces, por eso no me quiero pronunciar contundentemente, porque justamente no tengo la carta natal precisa de los clubes, sino un horario aproximado, lo cual da una tendencia, pero no se puede hacer un pronóstico riguroso y exacto como a mí me gusta hacer. Eso es lo que te podría decir al respecto. ¿Y vas a subir algo en estos días o las próximas semanas respecto a lo otro, los que pelean arriba también, o no? ¿Estás dedicado para seguramente otro lado? No, quizás en semifinales, o si hay la final de los dos equipos tengo la carta natal, quizás publique algo
en relación a cómo veo si tengo tiempo también, porque en estos últimos días y semanas la cuestión de la política nacional y todo lo electoral y atender también a ustedes, a colegas, me está llevando mucho tiempo, así que si tengo un poco de tiempo para extenderme un poco, porque me gusta aplicar la astrología al fútbol, es como una afición, porque obviamente el métier de la astrología no es predecir partidos de fútbol o campeonatos, pero bueno, como soy un apasionado de la astrología y del deporte, me gusta combinar esas dos pasiones. Ahora sí te hago la última y volviendo a la parte política, por lo menos de mi parte, y Rodi, después te quiero hacer una consulta. ¿Tenés idea si el presidente electo está siendo asesorado astrológicamente? Desconozco. En algún momento se había dicho que su hermana tenía afición por, no sé si por la astrología o por otra variante del esoterismo, se comentó eso, yo no tuve contacto con ninguno de ellos. Sí sé que la gente está haciendo mucha fuerza por esto, no está difundiendo esta sugerencia que estoy haciendo, y se han comunicado terceras líneas, ¿no? En determinado momento de los últimos meses de los partidos, se ha comunicado gente de la Libertad de Avanza, del PRO, en relación a esto de la fecha de Asunción hace unos meses. No he tenido novedades en el último tiempo, pero estoy tratando de alguna manera de llegar a gente que pueda tener justamente llegada a Milei, al menos darle esta sugerencia, después sabrá si la toma, si no, si se puede llevar a la práctica o no, pero bueno, al menos intentarlo. Juan Cruz, creo que queda una de Rodri, ¿no? Sí, no, te quería consultar sobre, porque hace un rato te preguntaba acá mi compañero si los ministros tenían algo, podían cambiar un poco el tema de la asunción justamente de Milei. Bueno, en el caso, llevándolo al fútbol, la hora del inicio del partido, porque se van a jugar toda la misma hora, ¿cambia algo o es parte de todo lo que viene siendo este 2023 de Gimnasia? No, es mínimo eso, casi diría que no. De alguna manera está dado, ya está sentenciado, podríamos decirlo, por los grandes ciclos, que es la carta natal del club, cómo está esa carta, en segunda instancia la del director técnico, en tercera instancia la carta astral del ciclo del director técnico, es decir, cuándo dirigió al equipo, fecha, hora y ciudad de ese partido. Esas son las herramientas astrológicas más importantes a la hora de poder hacer de alguna manera un análisis o de revelar qué puede suceder con determinado resultado deportivo. Bien, Juan Cruz, te agradecemos la charla con Dos de Azúcar y bueno, seguramente vamos a requerir algún otro momento. Y el año que viene otra vez lo vamos a molestar. Y sí, alguna que otra vez volvamos a charlar para que nos cuentes cómo va el proceso, así de todo. Bueno, no es molestia, muchachos, les dejo un saludo muy grande. Saludo grande, hasta luego. Juan Cruz Sirius, astrólogo. Una bestia de la astrología. Y sí.